No podemos centrarnos y enfocarnos que esta obra se trata de nosotros, porque no lo es. No es solamente para que mi ego siga creciendo, sino cómo enaltecemos, cómo magnificamos, cómo exaltamos, cómo proclamamos, cómo alabamos el nombre del Señor. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo para que tú y yo tengamos acceso a la presencia de Dios y así nosotros poder entrar confiadamente al trono de la gracia. Bienvenido a Postura Bíblica. Mi nombre es Inmer Salazar y estoy muy feliz de poder compartir otro episodio más contigo. En cuanto a lo concerniente del tema del día de hoy, quiero que analicemos una situación. Muchas veces estamos muy enfocados en nuestros números, en nuestras estadísticas. Estamos enfocados en cuántas personas me escuchan en mi congregación o cómo puedo hacer crecer más este grupo. Y no es que esté mal, sencillamente es que a veces solamente pensamos en nuestro éxito personal y nunca pensamos en cómo otras personas también pueden ser bendecidas, que pueden ser enseñadas, que pueden ser mentoreadas para que ellos también puedan llegar más lejos, también para que ellos brillen por luz propia, serles de inspiración para que puedan alcanzar a otras personas. Tú y yo tenemos limitantes. No podremos llegar a todo el mundo. ¿Por qué razón lo digo? Porque no podemos estar en todos los lugares al mismo tiempo o no podremos llegar a todos los lugares. No podemos acceder a todas las personas. Hay personas que no están dentro de nuestro rango o dentro de nuestro círculo en el que nosotros podamos decir, sí le puedo llegar a ellos. ¿Y sabes qué? Esas personas que pueden llegar y alcanzar a otros están cerca de ti, están alrededor tuyo, comparten contigo, te han escuchado, se sientan a oírte. Ellos pueden llegar a esos médicos a los cuales nosotros no podemos acceder, a esos científicos, a esos políticos, a esas personas más expuestas a lo público, a esos actores de cine, de televisión, a los deportistas, a personas ricas, a los grandes magnates, o también a esos comerciantes, a las personas de la comunidad, esos que caminan ahí por el mercado, que probablemente nosotros jamás nos los encontraremos en nuestras vidas, pero esas personas que están alrededor de nosotros sí pueden acceder a ellos, sí pueden llegar, sí pueden compartir, sí le estrechan la mano, sí están más cerca, ya sea por una razón de trabajo o porque de alguna manera hay alguna conexión. Por eso es necesario que los que están a nuestro alrededor sean inspirados a través de nuestras acciones, pero también esto necesita dedicación. O sea, hacerles crecer con lo poco que nosotros conocemos, con la experiencia que hemos adquirido en este caminar de la fe. No podemos pensar de una forma egoísta, creyendo solamente que nosotros debemos de ser escuchados. Claro que no. Hay personas que probablemente no les agrade nuestra voz, pero la voz del vecino sea un poco más grata. U otros que nuestra apariencia no les convenza, pero tal vez la apariencia de alguno de los que están a tu alrededor le es un poco más agradable. Recordemos que somos personas con diferentes caracteres, con diferentes maneras de expresarnos, y siempre hay alguien que llegará de una forma mejor a otra persona. Por eso es de vital importancia que renovemos nuestra manera de pensar, que cambiemos nuestra mente y que podamos ver un poco más allá, que no nos limitemos con el grupo que tenemos a nuestro entorno o en querer llenar las sillas de nuestra congregación solamente. ¿Por qué no pensar algo más? ¿Por qué no decir, mejor yo inspiro a ellos para que ellos inspiren a otros? Pero ¿qué pasaría si tú empiezas a invertir tiempo en otros, empiezas a mentorear a otros, empiezas a discipular a otros, empiezas a inspirar a otros, a dedicarles tiempo para que sean mejores personas, mejores cristianos, mejores seguidores del Señor? ¿Acaso no haríamos un impacto mayor en nuestra sociedad? ¿Acaso no tendríamos un alcance más poderoso? Pero muchas veces la obra de Dios es vituperada por nosotros mismos los cristianos, porque en lugar de ser una puerta de bendición para otros,
nos paramos en la puerta y no queremos que nadie más entre, porque yo quiero ser la estrellita, porque yo quiero ser el único a las que las personas le presten atención y le escuchen. Esa es una manera tan pobre de pensar lo que es el Evangelio. Cristo nos ordenó que nosotros inspirásemos a otros y que le llevásemos el Evangelio a otros para que estos también pudiesen multiplicar esta obra maravillosa. Porque es necesario recordar que esta no es tu obra ni la mía. Nosotros solamente somos mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Esta obra es de Él. Ahora quiero que veamos a un hombre en las Sagradas Escrituras que regularmente es expuesto como una persona de mal ejemplo. Y cada vez que hacemos mención de Él, lo hacemos en esa dinámica, llevando esa línea. Pero hay momentos que nosotros debemos de examinar y entresacar aquellas cosas buenas dentro de todo lo malo. ¿Sabes qué? Hay una palabra en las Sagradas Escrituras que siempre me ha gustado. Dice, si entresacases lo precioso de lo vil, yo te restauraré y delante de mí estarás. Es bueno lograr sacar lo bueno dentro de todo lo malo. Muchas veces cuando nos fijamos en una persona, regularmente vemos lo malo. Puede estar vestido de blanco, pero si tiene una manchita negra, entonces nosotros nos fijaremos en esa mancha negra que tiene. Porque así es el ojo humano. Regularmente siempre estamos viendo lo negativo, lo malo de una persona, pero no podemos hacer resaltar aquello bueno. Y de este hombre que siempre se hablan cosas no tan positivas, se le hace resaltar que fue un mal sacerdote, que no fue un buen padre, que no educó bien a sus hijos. Y estoy hablando de el sacerdote Elí. Casi siempre recordamos eso de él, que no estorbó a sus hijos, que no corrigió a sus hijos, que no les hablaba con rigor en el momento preciso. Y es cierto, o sea, no es que quiero decir de que su vida fue perfecta, porque cuando vemos las Sagradas Escrituras, ninguna de las personas fue perfecta, siempre tuvieron sus altos y sus bajos. El único perfecto que podemos encontrar es la persona de Cristo, que es nuestro mayor ejemplo. Pero así como podemos hablar de Abraham y hablamos de sus virtudes, también vemos muchas flaquezas. Podemos hablar de Moisés, hablar de sus virtudes y hablar también de sus flaquezas. Hablamos del rey David y también hablamos de sus virtudes y podemos hablar de sus flaquezas. Y en esta ocasión quiero hablar acerca de Elí, el sacerdote Elí, que regularmente hablamos de su flaqueza, pero no hablamos de una gran virtud que este hombre tenía. Y lo que las Sagradas Escrituras hablan acerca de él en nuestros tiempos es algo necesario, algo que no lo podemos pasar por alto, sino que tenemos que meditarlo un poco. Para colocarnos con el contexto histórico, la época de Elí fue específicamente en donde también había una mujer que no podía dar a luz. Y ella le clamaba al Señor y ella deseaba un hijo, a tal punto que ella hizo un voto a Jehová y le dijo, Señor, si me dieres un hijo varón, yo lo voy a dedicar todos los días de su vida para ti. O sea, el voto que hizo ella fue, si tú me lo das, yo te lo entrego. Y así que ella se fue a orar donde estaba el tabernáculo del Señor. Y esta mujer empezó a orar y empezó a hablar entre sus labios. Y el sacerdote Elí la veía y la tuvo por ebria. Y le dijo, digiere tu vino, ¿hasta cuándo se te va a pasar lo ebrio que estás? Pero ella le dijo, mira, no estoy ebria, no estoy borracha, sino que soy una mujer angustiada de espíritu. Y he derramado mi alma delante de Jehová. Así que no tengas a esta mujer como una impía, porque por la magnitud de mis congojas he hablado hasta ahora. O sea, ella estaba viviendo una situación difícil. Quizá era muy fácil para el sacerdote verla de una perspectiva como que estaba borracha, porque probablemente ella entre sus lloros sollozaba o no sé qué acciones tenía que él la pudo identificar de esa manera. Pero ella solo era alguien que estaba clamándole a Dios y pidiéndole un hijo varón. Entonces, cuando el sacerdote escuchó estas palabras, le dijo, el Dios de Israel te otorgue la petición que tú le has hecho. Me llama la atención lo que él dijo, porque siendo el sacerdote no le dijo, declaro que las cosas serán así. No, sino que le dijo, el Dios de Israel te otorgue lo que tú le has pedido. ¿Y sabes qué? El Dios de Israel escuchó esa oración, escuchó ese clamor y le dio un hijo a esta mujer llamada Ana. Y ella le puso por nombre Samuel. Y cuando llegó el tiempo para ir a adorar nuevamente,
esta mujer decidió no ir y le dijo a Elcana, su esposo, mira, en esta ocasión no voy a subir, sino que lo haré hasta que deje de amamantar a este niño, porque se lo voy a dedicar a Jehová y estará allá para siempre. O sea, era una acción bastante complicada cuando uno lo piensa de una forma muy paternal, o las madres muy maternal, dar a tu hijo para siempre. Pero pasó ese tiempo en donde ella ya pudo destetar a su hijo y cumplió su palabra. Fue delante del sacerdote Elí y le dijo, yo soy aquella mujer que estuvo aquí orando y clamando, y por este niño era que yo pedía. Jehová me dio lo que pedí. Y también Ana dijo, yo pues lo dedico a Jehová, y todos los días que viva será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. Entonces el niño Samuel se quedó en la casa del Señor, sirviendo ahí donde también ministraba el sacerdote Elí. Cuando Samuel llegó al templo solamente era un niño, pero la palabra del Señor dice que él empezó a crecer y empezó a hacerse más joven. Su madre de año a año le traía túnicas. Y me gusta lo que dice la palabra del Señor, que el joven Samuel ministraba delante de Jehová vestido con un efod de lino. También la palabra del Señor nos relata que su crecimiento era completo, porque él hallaba gracia delante de los ojos de Dios, era acepto delante de sus ojos y también delante de los ojos de los hombres. Así que tenía algo especial Dios con este joven Samuel. Y en el capítulo 3 del primer libro de Samuel, la palabra del Señor nos relata que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Algo que me llama mucho la atención es que el sacerdote Elí no era una persona egoísta, sino que él permitía que Samuel, a pesar de que estaba joven, ministrase al Señor, ministrase a Jehová en presencia de él. Él no decía, aquí solamente soy yo el que tiene que hacer todo esto. Yo soy el que preparo las cosas, yo soy el que hago esto y lo otro delante del Señor. No, sino que él dio la oportunidad para que él también fuera ejerciendo un llamado especial y que fuera aprendiendo todo lo que el sacerdote sabía hacer. En otras palabras, el sacerdote Elí no retenía todo su conocimiento, sino que él le enseñaba al joven Samuel cómo tenía que ministrar delante del Señor. Porque la parte ministerial es algo bastante delicado. No se puede hacer de una forma como se me viene la gana o de una forma antojadiza. Tenemos que ser conscientes que las cosas del Señor son sagradas, son santas. ¿Por qué? Porque Él es santo. Su palabra dice, sed santos porque yo soy santo. De la misma manera, todo lo que concierne a la obra del Señor es apartado para el Señor. Cuando estoy hablando de santidad, no estoy hablando de lo inalcanzable, sino de lo sacro, de lo puro, de la manera más limpia que tiene que ejercerse algo delante del Señor. Y de esa manera él enseñaba al joven Samuel cómo tenía que hacer las cosas delante de Dios. No era un ministro pensando, solo yo soy el sacerdote de aquí y todos tienen que escucharme a mí y ver cómo yo lo hago, sino que él se enfocaba también en enseñarle al joven Samuel. Y de eso se carece tanto en nuestros días, porque a veces no damos la oportunidad para que alguien más pueda aprender. No lo dejamos que lo hagan ni siquiera en presencia nuestra, porque hay muchas veces un espíritu egoísta, porque hay una sensación de altivez en donde yo quiero relucir, en donde todos tienen que ver lo que yo hago para recibir los aplausos de alguien. Pero ¿sabes qué? Jesús dijo, si les aplauden los hombres, ya tienen su recompensa. Pero ¿qué es lo que queremos? ¿La recompensa del hombre o la recompensa de Dios? No podemos centrarnos y enfocarnos que esta obra se trata de nosotros, porque no lo es. No es solamente para que mi ego siga creciendo, sino cómo enaltecemos, cómo magnificamos, cómo exaltamos, cómo proclamamos, cómo alabamos el nombre del Señor. Y no solamente nosotros somos los autorizados, sino que hay otras personas que también lo pueden hacer. Imagínate lo que dice en el primer libro de Samuel, en este capítulo 3 y en el versículo 7, que todavía Samuel no conocía a Jehová y la palabra de Jehová no le había sido revelada aún. O sea, y de esta forma estaba ministrando Samuel. Óyeme, quiero decirte algo.
No quiero decir de que Samuel no tenía ni idea de quién era Dios. Claro que sí, el temor del Señor estaba en su corazón y él sabía que las cosas que hacía las hacía para Dios. Pero en sí él no tenía una experiencia con Dios, no había tenido una cercanía, un contacto con el Señor, sino que tenía que haber un momento en donde Dios le hablaría directamente y él reconociera la voz de Jehová. Pero por el momento, mientras ministraba, no conocía a Dios, o sea, no tenía esa íntima relación con Dios. Claro que esto nos saca de lugar a muchos y nos podemos preguntar cómo era posible que el sacerdote Elí permitiera semejante cosa, que alguien sin el conocimiento de Dios, sin una experiencia con Dios, estuviera ministrando las cosas sagradas, teniendo una mente de fariseos. A nosotros eso nos parece inaudito, nos parece algo que no tiene sentido ni lógica alguna, pero no lo era así para el sacerdote Elí, porque él había identificado que ese niño tenía algo especial. Y esto es lo que hace un verdadero mentor: identificar las virtudes, identificar los dones, identificar los talentos en las personas que están a su alrededor. Así que él, con mucho esfuerzo y con mucha paciencia, le enseñaba a ministrar al joven Samuel. Porque sabes que en esta cuestión del mentoreo y en esta parte en donde tú les enseñas a otros, disipulas a otras personas para que conozcan más a Dios, es necesaria la paciencia, porque se van a equivocar muchas veces y a veces eso nos frustra. Me imagino que Samuel en alguna ocasión se equivocó y ahí estaba Elí para decirle: no, hijo, esto no se hace así, esta es la manera correcta de hacerlo. Claro que Elí ya tenía una larga data, una larga experiencia. Él conocía la voz del Señor, porque a pesar de que muchas veces magnificamos lo malo que tuvo este hombre, que fue un poco tolerante con sus hijos, pero quiero decirte que en medio de todo, él conocía la voz del Señor. Él sabía cómo Dios hablaba, porque nos relata la palabra del Señor que un día Elí estaba acostado en su aposento y que también Samuel estaba dormido. Llegó una voz a hablarle a Samuel y le dijo: Samuel, Samuel. Y el joven Samuel era una persona educada. Se levantó rápidamente y fue a donde el sacerdote Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me necesitas? Elí se despierta y le dice: yo no te he llamado, ve a acostarte. Así que se fue a acostar nuevamente Samuel. Pero hubo una segunda vez que le escuchó la voz: Samuel, Samuel. Él se levanta rápidamente y vuelve a donde Elí y le dice: heme aquí, ¿para qué me necesitas? Y le vuelve a decir el sacerdote Elí: hijo mío, yo no te he hablado. Me encanta la manera como se expresa. Él no lo tenía como un desconocido, sino que le había adoptado como a su propio hijo. Y esto es lo que debe de ocurrir en el corazón de alguien que desea enseñarle a otros. Tratarles como a hijos, en otras palabras, con mucho amor. ¿Cómo les enseñas a tus hijos? No lo haces de una forma despectiva o haciéndoles algo entrever para que no lo entiendan en su totalidad. Claro que no. Tú les hablas las cosas claras porque quieres que tu hijo sea mejor que tú, ¿sí o no? Quieres que tus hijos sean mejores. Yo quiero que mi hijo sea mejor que yo, que él alcance lo que yo no he alcanzado, que Dios lo pueda llevar a esos lugares donde yo no podré llegar. La actitud de Elí era así: mi hijo, yo no te he hablado, hijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Así que hubo un tercer llamado: Samuel, Samuel. Y se levanta Samuel rápidamente: heme aquí, ¿para qué me necesitas? ¿Qué es lo que quieres, Elí? Pero él le dijo: yo no te he llamado. Así que a esta tercera vez que acudió rápidamente Samuel delante de Elí, él identificó que era Jehová que le estaba hablando al joven Samuel. Y mira la forma que tuvo Elí para enseñarle algo nuevo a este joven Samuel: ve y acuéstate. Si escuchas nuevamente la voz, vas a decir lo siguiente: habla Jehová, que tu siervo oye. Mira cómo este sacerdote de experiencia identificó que Jehová quería hablar con él. Y no fue egoísta en decirle: mira, cuando escuches la voz, vuelve otra vez para acá. No, sino que le dijo: cuando la oigas, le vas a decir: habla Jehová, que tu siervo oye. Esta es una gran enseñanza en nuestros tiempos, porque muchas veces queremos hacer un tipo de sacerdocio en donde la gente no puede llegar a Dios, sino que tienen que llegar a Dios a través de nosotros. Somos una especie de sacerdotes modernos. Nadie puede acceder.
nomás a través de nosotros. Pero eso no es cierto, porque la palabra del Señor nos relata de que lo que dividía esa comunicación entre Dios y el hombre fue acortado mediante el poder de Jesucristo a través de su muerte y de su resurrección. O sea, el velo que separaba, lo que nos dividía, lo que no nos dejaba acercarnos al lugar santísimo, en el momento que el Señor expiró, en el momento que dijo consumado es, terminado está, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo para que tú y yo tengamos acceso a la presencia de Dios y así nosotros poder entrar confiadamente al trono de la gracia para tener un contacto directo con el Creador y encontrar el oportuno socorro. Aquí ya no se trata solamente de que yo puedo acceder al Señor, sino que tú y yo y las personas que nos rodean, las personas a las que nosotros les somos de bendición, también pueden acercarse a la presencia de Dios y Dios también le puede hablar a ellos. No solamente a nosotros, sino que Dios también puede dirigirse directamente a ellos. No podemos mal enseñarle a las personas y hacerles creer que la única manera de accesar delante de Dios es a través de nosotros. Déjame, voy a orar por ti, porque el Señor a mí me escucha siempre y lo va a hacer en esta ocasión. ¿Por qué no decirles, mira, así como Dios me escucha a mí, también te puede escuchar a ti? Y me voy a unir a esta oración y a esta petición contigo, porque Dios nos ha de escuchar a ambos. Pero no creer que solamente Dios nos escucha a nosotros, sino que también ellos pueden crecer en su relación con el Señor. Y mira, y esto sin querer queriendo, como decimos, nos carga más a nosotros. Porque entonces las personas empiezan a ser pastor dependiente, líder dependiente. Las personas te empiezan a llamar a toda hora, mire, me encuentro en esta situación, ¿cree que puede orar por mí? Y entonces tus agendas se llenan de tantas llamadas y no puedes ser efectivos en otras cosas. No te dedicas más a la palabra, sino que a atender solamente a gente. ¿Por qué? Porque se encuentran en diversas necesidades. El problema ha sido que los hemos mal acostumbrado, que cualquier cosita nosotros estamos ahí para hacerles esa labor y para orar por ellos. Y no quiero decir que no debemos de orar con la gente. No quiero decir que las personas no se pueden abocar a nosotros y ayudarles a ellos y unirnos a sus plegarias y oraciones. Pero lo que quiero decir es que debemos de enseñarles que también Dios les escucha a ellos, que Dios también quiere tener esa íntima relación con ellos, que si yo por A o B motivo no le contesto el teléfono o no estoy ahí para ellos, pero Dios estará ahí dispuesto a escucharles su clamor, a escucharles sus peticiones. Y eso va a descansar mucho peso de tus hombros. Enseñémosles a las personas que ellos también pueden tener una íntima relación con Dios. Y no nos creamos los súper especiales, que solamente con nosotros se dirige Dios. El soberano Dios puede hablar con quien Él quiere y de la manera como Él quiere. A Él nadie lo limita. Así que el sacerdote Elí le dice, le vas a decir, habla que tu siervo oye. Fue Samuel y se acostó nuevamente, y mientras él estaba acostado, así como le había hablado las otras veces, volvió a escuchar la voz, Samuel, Samuel. Y rápidamente él, con la instrucción que le había dado su mentor, él dijo, habla Jehová, que tu siervo oye. Y Jehová empezó a hablar con Samuel y le empezó a dar a conocer las cosas que habían de venir sobre Israel y también lo que le acontecería a Elí, algo que él había dicho ya con antelación, mas sin embargo se lo estaba confirmando a Samuel. Y Jehová le dijo, porque yo juzgaré la casa de Elí para siempre, porque sus hijos han blasfemado contra Jehová. Y no solamente eso, sino que también él no los estorbó. Y también le dijo el Señor que la iniquidad de Elí jamás iba a ser expiada, ni con becerros, ni con sacrificios, ni con nada de lo que hiciera. Así que el joven Samuel, después de haber escuchado la voz de Jehová, se quedó acostado hasta la mañana. Y cuando ya amaneció, él abrió las puertas y Elí llegó a donde él y le dijo, mira, por favor, te ruego, Samuel, que me declares todo lo que Jehová te ha hablado y que no falte ninguna cosa de las que te ha dicho. O sea, Elí no era egoísta. Él deseaba saber qué era lo que Dios le había dicho a él. Y quizá en la mente de Samuel había un gran conflicto porque pensaba,
¿Y cómo le voy a poder decir al sacerdote de lo que Dios ha estipulado sobre él y sobre su casa? ¿Que no va a haber manera de cómo podrá ser restaurada su casa? Era difícil lo que le estaba pidiendo Elí, que le declarara, pero Elí quería escuchar lo que Dios había dicho. Es que cuando alguien conoce la voz del Señor, siempre quiere escuchar su voz, aunque a veces no sea grato. Y mira, le dijo, por favor no me encubras nada. Así que Samuel empezó a decir todo lo que Dios le había dicho. Y sabes que cuando Samuel le manifestó todo lo que Jehová le había dicho, entonces Elí dijo, Jehová es. Él identificó que esa era la voz de Dios, a pesar de que eso implicaba castigo para él y para su casa. Él dijo, Jehová te ha hablado. Tuvo esa humildad para hacerlo. ¿Creen que no fue una gran enseñanza para Samuel? Claro que sí. Por muy joven que estuviera, él ha de haber reflexionado y ha de haber aprendido de esa situación. Y dijo, Jehová dijo unas palabras tan fuertes y este sacerdote las aceptó. Y no solamente dijo, Jehová es, sino que Elí dijo, que Jehová haga lo que bien le parezca. En otras palabras, que se haga su voluntad. Este fue el tipo de mentoreo que aprendió Samuel. Elí hizo una gran labor, pese a que sus días ya estaban limitados y a pesar de que su generación no continuaría con ese legado, sino que ahora había un sustituto, había alguien más que Dios iba a usar y que no era necesariamente de su generación, pero alguien a quien Él le transmitió lo que Él conocía. Creo que esta debe de ser una buena enseñanza para nosotros, porque también debemos de prestar atención a los que están a nuestro alrededor y enseñarles, hablarles de nuestra experiencia y que ellos también conozcan de Dios. Este ejemplo maravilloso en las Sagradas Escrituras debemos de valorarlo, pero también de practicarlo. Lógicamente no lo malo, sino que hago referencia a cómo Elí fue un excelente mentor para este joven Samuel. Hay tantas personas que están a tu alrededor que necesitan ser comprendidos, que necesitan que nosotros le demos una indicación, un paso, cómo nosotros podemos ser ejemplos para ellos, para que ellos también puedan brillar y puedan ser de bendición para otros, que ellos puedan llegar a los lugares donde nosotros no podremos llegar, así como un buen padre enseña a sus hijos. Quiero resaltar algunos puntos. ¿Cómo nosotros podemos ayudarle al crecimiento de otros? Número uno, que conozcan a Dios primeramente a través de nuestro ejemplo. No hay mejor manera de predicarles a otros que con nuestras acciones. Así que bueno, que nos vean a nosotros, que vean nuestras buenas obras y de esa manera glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Van a exaltar a Dios a través de lo que vean en nosotros. Nosotros debemos de dedicarles tiempo para que ellos conozcan mejor a Dios. ¿Cómo puede ser esto posible? Enseñándole la palabra del Señor. Cuando ellos tengan alguna pregunta bíblica y si nosotros sabemos un poquito de las Sagradas Escrituras, explicárselas, ayudarles, no creer que nosotros somos los únicos autorizados para abrir las palabras del Señor y para tener ese conocimiento. Claro que no. Compartírselo también a ellos para que ellos puedan crecer en este caminar de fe. También debemos de orar con ellos. Esto es necesario. ¿Sabes que los discípulos, a pesar de que ya habían visto orar tantas veces a Jesús, ellos llegaron a un momento donde le dijeron, Maestro, enséñanos a orar? ¿Y qué hizo Jesús? Que no me han visto a mí como lo hago. No, dedicó tiempo y les dijo, miren, vengan para acá. Cuando ustedes oren al Padre, digan, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y empezó a enseñarles a orar a los discípulos. ¿Te imaginas eso? Nosotros también debemos de orar con ellos y enseñarles a cómo nosotros nos dirigimos delante de Dios. Y no es que tengamos una fórmula mágica, sino que nosotros ser un ejemplo para que ellos vayan retomando nuestras palabras muchas veces, la manera como nos dirigimos a Dios y de esa forma ellos también puedan aprender y puedan crecer en su comunión con el Señor. Pero ¿de qué otra manera podemos ayudarles a otros para que puedan crecer? Y esto lo menciono como un segundo punto. Abrir espacios de acercamiento para que ellos puedan compartir con nosotros. Sabes que esta es una situación muy difícil en nuestros días y es que la mayoría
mayoría de líderes, la mayoría de pastores o la mayoría de personas que de cierta forma tenemos influencia sobre otros, las personas ni siquiera pueden extender la mano y darle un apretón o darle un abrazo porque somos inalcanzables. Hacemos nuestras reuniones y nos vamos rápidamente. Nos esfumamos porque decimos tengo que hacer esto y lo otro, pero no tenemos agenda para compartir con la gente. No tenemos una agenda abierta para aquel que diga, mira, ¿me puedes enseñar esto? ¿O me pudieras ayudar a esto? ¿O qué me aconsejas hacer en esta situación? Somos tan inalcanzables que ni siquiera Jesús era así con sus discípulos, porque cuando estaba entre las multitudes y él explicaba esas maravillosas enseñanzas en parábolas, los discípulos más cercanos acudían a Jesús después y le decían, ¿qué quiere decir esta parábola? El Señor se acercaba y les decía, claro, vengan para acá, les voy a explicar qué significa esto, qué significa el sembrador, qué es la buena semilla, qué son las aves que se comen el grano, o qué son esas piedras que atrapan la semilla, o esos espinos. Y Él les empezaba a explicar. De la misma manera, nosotros tenemos que tener esa apertura para poder enseñarles a otros, para poder compartir y tener ese espacio para que ellos se puedan acercar y no ser inalcanzables. Y como tercer punto, quiero resaltar lo siguiente: un buen líder, un buen mentor, un buen expositor de las Escrituras, alguien que inspira a los demás, debe también tener un ojo para identificar talentos, para identificar dones. Sabes que muchas personas no han descubierto su don, no han descubierto algún talento que ellos tengan. Y es porque regularmente no nos damos cuenta. Pero es necesario que alguien lo mire con una perspectiva diferente, con una óptica distinta y logre identificar lo que hay en esa persona. O si tú eres un predicador, un evangelista, o notas que alguna persona tiene la facilidad para ejercer algún ministerio en específico, o mientras tú das alguna enseñanza en un grupo pequeño, te das cuenta que hay personas que están atentas a ti y están aprendiendo y están captando la idea y también ellos pueden ejercer más adelante lo que tú estás haciendo. Pero no podemos pensar de una forma egoísta, sino que identifiquemos. Y cuando nosotros logramos identificar los dones y talentos, podemos llegar al cuarto paso, y este es desarrollar en ellos esos dones y esos talentos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, te voy a poner este ejemplo. Regularmente compartimos con un grupo de personas, pero dentro de ese grupo nos damos cuenta que hay alguien que tiene ese anhelo y ese deseo de aprender más y te presta atención y lo ves que pregunta. Tú logras identificar que él tiene algo diferente. Entonces le llamas aparte y dices, mira, yo he visto que tú tienes algo muy bueno. He identificado que a ti como que te gusta aprender, ¿verdad? Sí. ¿Y te gustaría enseñar? Bueno, es que nunca lo he hecho y no sé cómo hacerlo, pero si yo te enseño una clase, ¿se la pudieras dar a los demás? Y de repente quizás te digan, sí, claro, lo puedo hacer. Entonces dedicarles el tiempo para enseñarles y desarrollar ese talento que nosotros hemos descubierto en ellos. Y sabes qué, eso es de mucha bendición, porque en un futuro se van a acordar de ti y van a decir, él me dio la oportunidad. Ella prestó atención, ella me dijo tienes que hacer esto, o él fue el que me impulsó a predicar por primera ocasión, o exponerme delante de las Sagradas Escrituras y hacer y ejercer este ministerio en particular. Así que esa es una buena manera, enfocarnos y ayudarles. Pero como un quinto punto quisiera decirte que para ayudar a crecer a otros es necesario dar a conocer nuestras experiencias. Y no siempre son las más gratas, porque hay momentos en donde nosotros nos equivocamos, pero no queremos que ellos pasen por la misma circunstancia o por la misma situación que hemos pasado y enseñarles a ellos cómo algún paso en específico no les hará bien. Pero no solamente relatarles nuestras malas experiencias, sino también compartirles experiencias inspiradoras, aquellos momentos en donde el Señor hizo algo maravilloso a través de nosotros y nosotros pudimos darle la gloria a Él. En donde no nos llevamos el orgullo dentro y diciendo esto es lo que yo hago, sino que supimos reconocer que fue gracias a la voluntad del Señor. O aquel momento en donde en tu intimidad con el Señor, Dios hizo algo maravilloso con tu vida, donde Él se acercó, donde Él te puso la mano literalmente.
Tú puedes contar tus experiencias porque las hemos vivido en nuestro caminar, las hemos experimentado en nuestra vida cristiana, momentos íntimos con el Señor, pero no solamente para exponerlos, sino para inspirarles que así como Dios ha tratado con nosotros, también el Señor puede tratar quizá de una forma diferente, pero tener ese convivio con ellos, porque el Señor es un Dios cercano, no es un Dios lejano, sino que es un Dios que está presente y que está ahí con ellos. Y que también así como tenemos esos momentos de intimidad y gloriosos con el Señor, las cosas que hace a través de nosotros, van a haber momentos difíciles, momentos donde las fuerzas como que se vienen un poco abajo, pero ahí es donde tenemos que retomar las fuerzas en Dios, pedir las fuerzas que vienen de arriba, porque no nos podemos quedar postrados en el camino. Tenemos que sacudirnos el polvo, levantarnos y seguir adelante. Van a llegar esos momentos difíciles, esos momentos adversos, esos momentos donde no van a saber qué hacer, pero nosotros hemos ya pasado por ahí y decirle, sabes, yo estuve en esa situación, pero el Dios maravilloso al que servimos, Él me fortaleció, Él me sacó en anchura, Él ha hecho algo maravilloso en mi vida y de eso quiero que tú también aprendas. Quiero que sepas de que Dios no te ha dejado y no te va a dejar. ¿Y por qué tengo la autoridad para decírtelo? Porque Dios ha estado conmigo en momentos donde yo he sentido de que el mundo se me acaba, donde he sentido que todo se destruye a mi alrededor y que parece que como que la situación va de mal en peor y que cada vez como que estamos cavando más hondo. Pero déjame decirte que aun a pesar de esas circunstancias, el Señor me tomó de su mano, me levantó y ahora me tiene en este lugar también para darte a conocer esto, explicarles y darles a conocer lo que Dios ha hecho con nosotros, que a pesar de que hemos estado en valles de sombra y de muerte, Él ha estado con nosotros y nos ha llevado al otro lado, que jamás nos ha dejado y que así nunca nos ha dejado a nosotros, tampoco los dejará a ellos. Y de esta manera que ellos también puedan brillar y que ellos también puedan replicar lo que han aprendido a través de nosotros y ahora sumada a su experiencia, también ellos puedan enseñarles a otros y que no sean egoístas de la misma manera que nosotros no lo hemos sido con ellos, para que esto se extienda, para que el Evangelio de Dios se siga proclamando, para que hayan más personas edificadas, para que las congregaciones sigan creciendo y no solamente enfocarnos en el pensamiento de cómo voy a hacer crecer esta congregación local, sino que ver cómo podemos bendecir a otros para que ellos puedan bendecir a otros y de esa manera se va a hacer más fácil un crecimiento dentro de la congregación, pero sobre todo que aprendamos a conocer más y mejor a Dios y que las personas también puedan acercarse a Dios, porque Dios no es solamente, es exclusivamente para mí, sino que también lo es para ti y lo es para los que están a nuestro alrededor. Deseo que este podcast haya sido de mucha bendición para tu vida. Y si así lo es, dale like o escríbenos algún comentario de alguna experiencia que tú has tenido con el Señor o algún momento en que tú le enseñaste a otra persona y ahora lo ves posicionado en otro lugar que Dios lo ha llevado ahí. ¿Acaso no te ha servido de alegría? Escríbelo, inspíranos, inspira a otros a través de tu comentario. También si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, comparte este video con otras personas para que también sean bendecidas. Y por lo demás, tu servidor, Imer Salazar, te manda un abrazo a la distancia, deseando que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia, que Dios bendiga tu ministerio, que Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre de ti. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.